¿Qué tal? Psicología de cuarto, este es su sesión número 1 de la asignatura de sensopercepción. Hoy vamos a abordar el primer tema, lo que es referente a la introducción a la psicofísica. Vamos a empezar por señalar qué es la psicofísica o de qué se está encargando estudiar. Para empezar, debemos entender que la psicofísica va a estudiar dos conceptos que tienen que ver con la parte fisiológica funcional del cuerpo humano y la interpretación mental sobre esa excitación sensorial. Entonces, vamos a estudiar por un lado las sensaciones y por otro lado las percepciones, entendiendo como la sensación a esta captación a través de algún sistema del cuerpo. Hablando, por ejemplo, de captación sensorial, podemos tener visual, auditiva, gustativa, táctil, todo lo que sea una entrada de información a través de algún sistema del cuerpo, lo podemos denominar una sensación. Ahora, estudia las sensaciones, la relación que existe entre la intensidad y la calidad de un estímulo para poder ser captado, pero también se va a encargar de estudiar la significación, digamos, la interpretación del organismo a partir de ese estímulo, cómo lo interpreta, es decir, la percepción. En la percepción tenemos que hablar de la estructura física que permite que haya una captación de información sensorial, ¿sí? Y a la definición que le da a esa experiencia. A ver, para ponerlo en términos que sea fácil de entender, digamos que todos los seres humanos estamos físicamente dotados de algunas herramientas, sistemas y estrategias para nuestra supervivencia. Entonces, para sobrevivir necesitamos empezar a reconocer nuestro entorno. Y si se dan cuenta, bueno, no solo los seres humanos, sino las especies animales, cuando tienen que adaptarse a un medio, lo que tienen que hacer es interactuar a través de él, empezar a reconocer qué hay a su alrededor. Y para eso contamos con sistemas especializados que nos permiten captar cierto tipo de información. Por ejemplo, los ojos están capacitados para captar imágenes, ¿no? Los oídos para captar sonidos. En el caso de el gusto y el olfato, pues captar información química que se interpreta en sabor o en aroma. Y por ejemplo, en el sistema táctil, en el tacto, lo que estamos ahí recapitulando es información de la temperatura, de la presión, de una textura, por ejemplo, y así. Entonces, lo usamos para sobrevivir. Por eso es que compartimos estos rasgos con otras especies. Están capacitadas para sentir dolor o alguna variación en el ambiente para poder actuar en consecuencia. Entonces es algo que tiene que ver con el plano físico del cuerpo. Pero ¿por qué se estudia desde la parte de la psicología? ¿O dónde entra la psicología ahí? Si podremos definir, ejemplo, ¿no? Cuando explicamos cómo es que funciona algún sistema del cuerpo, a la hora de captar información sensorial, podríamos estar hablando de términos de, digamos, funcionamiento ya específico del cuerpo. La parte de la medicina que lo estudiaría sería la fisiología y la anatomía, ¿no? La anatomía del sistema, que te explica por qué se puede captar cierta información sensorial. Eso lo va a explicar la parte física. Sin embargo, donde ustedes tienen que poner atención es que cuando ya se convierte en sensación, la sensación ya es una experiencia que tiene que ver con procesos psicológicos, porque hay una traducción de información que sucede en algún punto de la percepción del sujeto y que puede calificar un estímulo o reaccionar ante él, pero que esta sensación
puede llegar a tener una experiencia psicológica que le haga tener una respuesta en particular. En un ejemplo muy sencillo, cuando una persona te da la mano y se saludan, lo primero que vas a captar es la sensación del intercambio de señales táctiles. Ahora, puede ser que sea una persona que no conozcas o puede ser una persona que apenas está saludando por primera vez, y el saludo puede convertirse en algo agradable o desagradable, ¿sí? Dependiendo la interpretación que tú le estás dando al momento o a la interacción. Entonces, ejemplo, ¿no? Hay toda una experiencia psicológica en algo tan sencillo como el saludarnos de mano. Y eso podría llegar a parecer, digamos, poco si lo comparamos con todo lo que estudia la psicología. Pero en realidad abre una puerta muy interesante donde se permite medir los fenómenos sensoriales, y para eso es que existe toda esta rama de la psicofísica, que te va a dar el carácter ya de un sistema métrico sobre fenómenos de la psicología. Y eso, en términos de avance científico, le dio mucha pauta a que la psicología fuera ya una disciplina científica. Pero ahorita lo vamos a explicar paso a paso. En su documento, en la parte de antecedentes, menciona a un autor que se llama Kramer, y lo que este autor nos da como resultado en su aportación es que debería haber una relación medible, ¿sí? Entre una sensación y un estímulo. A ver, esta persona propone que una explicación matemática podría encontrarse con sentido cuando estamos hablando de cuando se transforma un estímulo a una sensación. Es decir, qué tanto se estimule puede llegar a ser, digamos, lo que podríamos usar como parámetro para medir es la cantidad del estímulo y medir la sensación que produce cierta cantidad de algún estímulo. Por supuesto que había falta de fundamento psicofísico, no es una primera idea que se viene a retomar 100 años después prácticamente, porque esta idea de este matemático data de los 1700, y en el caso de los autores que empezaron a revolucionar el campo de la psicofísica, pues ya estamos hablando de autores más contemporáneos, de 1850 aproximadamente, que es donde sus estudios se vuelven un rigor más justificado en términos de ciencia, y empiezan a tener aceptación por la base experimental que ellos desarrollan. Pero estos autores los podríamos considerar como los precursores de la psicología científica, que es Weber y Fechner. Sí, también vienen en su documento más adelante. Rescaté ahí dos conceptos que vale la pena señalar y explicar desde ahorita, porque probablemente los vamos a encontrar más adelante en otras bibliografías. El input y el output. Son conceptos que explican los sistemas de intercambio de información en un sistema. Estos conceptos como tal provienen de algo que se llama teoría general de sistemas, y que se puede explicar, sus conceptos se pueden utilizar no solamente en cuestiones psicológicas, por ejemplo, sino que su idea de esta teoría era realizar un lenguaje que pudiera explicar básicamente cómo funcionan todas las demás ciencias. Entonces, al centrar su esquema de estudio en un sistema, menciona estos dos conceptos de input y output. Input quiere decir un sistema que permite que algo ingrese al sistema, y output es la respuesta del sistema la respuesta del sujeto del sistema hacia afuera, hacia su entorno. Entonces, por un lado tenemos información que entra y por otro información que sale. Y esto, por ejemplo, términos de
computación, en una computadora, los inputs serían los mecanismos de entrada de información, el teclado, el mouse, ¿no? Lo que usamos para poder ingresar información en el sistema computacional. Y por ejemplo, un output sería una impresora o una salida de audio. Entonces, el sistema del ser humano, el cuerpo humano, vamos a encontrar que lo explican también con sus inputs y sus outputs, ¿sí? El input vendría siendo la captación del estímulo, es decir, prácticamente lo que explica que algo entre. En el caso del ser humano, los input podrían llegar a ser denominados, por ejemplo, los 5 sentidos, ¿no? Input entra y la información, después de ser procesada, puede enviar un mecanismo de respuesta a manera de un output. Si yo estoy poniendo la mano, por ejemplo, en el fuego, dependiendo qué tan cerca o qué tan lejos esté alejada de mi mano de la llama, podré yo sentir mayor cantidad de estímulo, y mi respuesta pues probablemente la más lógica sería quitarla, ¿no? Entonces habla un tanto de eso, de cómo el cuerpo funciona a la hora de determinar su mundo sensorial y cómo las sensaciones tienen su repercusión en el mundo psicológico. Y es muy, digamos, es muy lógico pensarlo así, que sea términos de algo que estudie también la psicología, porque finalmente eso también le da composición al estado mental de la persona, lo que está ingresando en sus cuestiones sensoriales. Una persona que está bajo un constante, una estimulación sensorial que le provoque no tener estados, por ejemplo, de concentración, de descanso, de descarga, probablemente lo vamos a encontrar o la vamos a encontrar ya funcionando con un nivel de estrés demasiado alto. Esto en términos de cómo se aplica el estudio psicofísico, por ejemplo, en el área clínica. Pero bueno, en realidad toda esta rama de la psicología se puede basar, pues básicamente su objeto de estudio es eso, entender las sensaciones y las interpretaciones de las sensaciones. Y puede variar el tipo de abordaje que se le dé y se le puede nombrar de manera diferente. Pero bueno, en pocas palabras, actualmente podemos definir que un lenguaje que es aceptado en parte de psicología o de la psicofísica es a veces visualizar el cuerpo del ser humano como una máquina y cómo funciona la relación de esa máquina con su ambiente. Y en términos generales, pues bueno, la biología también nos da sentido de que no somos la única especie que funciona así, que más bien parece una regla de la vida, que la vida por sí misma tiene que explorar el ambiente y evolucionar respecto del ambiente. Y ya podríamos hablar de otro tipo de psicologías a partir de esa idea, pero bueno, regresando al tema, ¿cuáles son algunos comportamientos perceptibles que estudia la psicofísica? Vamos a encontrar 4. La detección, la discriminación, el reconocimiento y la estimación de un estímulo. A ver, detección es todo lo que puede causar una excitación sensorial, que se active algún mecanismo sensorial. Lo detectas, ¿no? Hay algo que está entrando en los canales de información. Ese es un primer paso. El segundo es la discriminación, es decir, la diferenciación de los estímulos. No es lo mismo que te esté caminando, por ejemplo, una hormiga en la mano, a que te esté caminando una araña. Aquí hay una variación de estímulo y de contexto, que es muy probable que la reacción con la araña sea más efusiva ante la situación que con la propia hormiga. Discriminación del estímulo tiene que ver con
qué canal sensorial se está excitando y de alguna forma también describir cómo se diferencia esta sensación de lo que me está cubriendo alrededor en este momento. Es decir, como focalizar la zona que tiene ahí un tema de excitación sensorial. Ya lo siguiente es la parte del reconocimiento. El reconocimiento es darle un sentido global al estímulo. Ok, algo me está caminando en la mano, no sé qué sea, pero se siente desagradable, y completo la información a través de los otros sistemas, ¿no? Por ejemplo, el sistema visual. Y reconozco que es, no sé, a lo mejor una mascota, ¿no? O algo que me está pasando en la mano y no es algo desagradable como yo lo pensé. Entonces se da la parte de reconocer el estímulo como tal. Y lo último es la estimación, darle una calificación a esa experiencia. Una calificación psicológica. Si fue una experiencia que podríamos denominar agradable o desagradable, o que requiere algún tipo de atención específico. 4 momentos de lo que estudia la psicofísica en términos de actualidad y que podemos encontrar presentes en muchas de las estrategias de la psicología actual a la hora de, por ejemplo, estimular correctamente la cognición de una persona, el lenguaje. Digamos, los psicólogos hacemos mucho eso, buscar la forma en la que te entienda la otra persona. Y para eso tú tienes que descubrir cómo funcionan estos estímulos y cómo los puedes utilizar. Pensemos en esto, ¿no? Cuando entras a un aula de educación básica, normalmente lo que vas a encontrar es que haya mucha iluminación, muchos colores, el abecedario en grande ahí a la vista de todos. Y eso que pudiera parecer tan sencillo, pero crea un ambiente propicio para la mayoría de las personas, y en sus procesos educativos puede significar pues algo muy provechoso. Digo, también hay para quienes funciona de otra forma. Por ejemplo, cuando se trata de personas con autismo o que tienen necesidades específicas de aprendizaje, quizás la cantidad de estímulos, el exceso de estímulos podría provocar estrés y que incluso la persona decremente su calidad académica, pero por una captación sensorial, por algo que tiene que ver, algo diferente, ¿sí? Al proceso enseñanza, ¿no? Aprendizaje, sino que tiene que ver con el contexto que lo está rodeando. En términos, por ejemplo, ¿no? de cuando estudiamos la historia de una persona o cuando hacemos alguna intervención clínica, también vamos a encontrar que las sensaciones pueden causar toda una significación problemática para la persona. Cuando trabajamos con víctimas de, por ejemplo, algún delito y empezamos a trabajar con su estrés postraumático, nos vamos a dar cuenta que hay en muchas ocasiones una repetición de la experiencia traumática. Y a nivel estimulación sensorial, tú puedes distinguir que no hay o sea, no le está pasando nada en ese momento, no es una cuestión de realidad. Sin embargo, en experiencia psicofísica, la persona puede estar en un agobio y en un dolor como si sí lo estuviera volviendo a pasar. Por eso debemos tener mucho cuidado sobre cuando trabajamos con este tipo de cuadros, de no revictimizar a las personas. Y para eso pues hay muchas consideraciones que podríamos tomar en cuenta, pero saber, ejemplo, ¿no? de psicofísica podría ayudarte a determinar con qué cantidad de estímulo puedes trabajar en algunas áreas. Digamos, cuando trabajamos una fobia y hacemos una técnica de exposición, podemos hacer un análisis funcional del sujeto, de su conducta, y poder determinar una escala de valoración donde podríamos empezar a definir en qué momento se acerca y de qué forma y en qué segmento se acerca el sujeto a su
a su área de fobia. Y todo esto tiene que ver con mediciones. Y lo que estamos haciendo con una valoración psicofísica es medir la experiencia sensorial. Ahora, aquí tenemos todo un tema, porque finalmente cada persona tiene una interpretación sensorial única y tiene que ver con cómo funciona su cuerpo y cómo está acostumbrado a desenvolverse con el exterior. Ahí tenemos un área, por ejemplo, que ha sido desafío de la psicofísica, porque está bien, si bien es cierto que cada cuerpo tiene una experiencia sensorial diferente, la psicofísica propone que aún así se pueda medir o se pueda calcular la experiencia sensorial a través de ciertas tablas que permiten un encuadre de una experiencia sensorial, los llamados umbrales. Ahorita vamos a llegar más a eso, pero digo, de alguna forma, para que ustedes entiendan cómo se aplica sensopercepción en algunas áreas de la psicología y cómo es importante empezar a reconocer su carácter científico, porque realmente eso es lo que vamos a estar mayormente revisando cuando volvamos a ver nuestras demás materias. Por ejemplo, la psicofísica dio un antecedente importante con la psicometría. Entonces, empieza una parte que desarrolla mucho campo de conocimiento para nosotros y es importante no perderla de vista. Ok, bueno, pasemos en su propio documento, viene también una clasificación, unos recuadros donde dice, por ejemplo, que estudia la fisiología, la psicofísica pura y el área interdisciplinar, es decir, que la fisiología tenga que trabajar con la psicofísica pura. Voy a explicarles ese mismo mapita, el mismo esquema que tienen ahí, para que entiendan cuál es el objeto de estudio de las tres y por qué se diferencian. Primero, la fisiología dice, va a estudiar la excitación sensorial y cómo se convierte en una sensación. Quiero que pongan atención a esta fórmula, porque básicamente lo que estaba buscando explicar es el momento, ¿sí?, de la excitación sensorial y la traducción a nivel sistema nervioso, la traducción a una sensación. Entonces, lo que está estudiando específicamente la fisiología del cuerpo y cómo se conecta con los sistemas. Digamos que va a estudiar la ruta, la carretera por la cual va a viajar el estímulo. Diferente de la psicofísica pura, que va a estudiar el estímulo físico y cómo se convierte en una sensación. A ver, esto quiere decir que si la fisiología estudia la carretera por la cual viaja el estímulo, la psicofísica pura va a estudiar cómo es que la entrada de este agente, cómo es que este estímulo se convierte en una sensación. ¿Por qué este estímulo lo puedo captar? ¿Cuáles son las características de este estímulo para poder yo tener una sensación? Digamos que va a estudiar como la parte de los estándares de nivel sensorial que debe tener una situación física para convertirla en una sensación. Y la interdisciplinar estudia este estímulo físico con una excitación sensorial, es decir, que en este caso vamos a ver el mapa a un eje más amplio y vamos a estudiar cómo el agente, que es un estímulo físico, se convierte en toda una excitación sensorial. Se convierte en un poco solamente entender que cada uno se complementa con los estudios del otro, pero lo estudian de diferente enfoque y por lo mismo lo estudian con diferentes métricas. Sin embargo, realmente en la variación de la experiencia, digamos que cualquier sensación o cualquier captación sensorial conlleva una experiencia completa que va desde una serie de pasos, desde captar el estímulo hasta la interpretación. Digamos que la parte de la
fisiología estudia como el primer momento, la psicofísica pura estudia el segundo momento y la interdisciplinar estudia el momento completo, más o menos algo así. Ahora, en esta parte del documento vamos a empezar a revisar el origen filosófico de la psicofísica. Y para esto tenemos que comprender primero que existe, hay un tema que se tiene que debatir, que se tiene que explicar, y que todavía en el área de la psicología se puede dividir ciertas opiniones al respecto de lo que les voy a decir. ¿Qué tanta influencia tiene lo que nuestros estímulos captan a la hora de crear nuestro mundo interior? Porque si bien es cierto que usamos una conciencia como personas, lo que tú estás captando a nivel sensorial, eso va a determinar en buena medida qué es lo que se construya en conceptos psicológicos. Entonces, por ejemplo, tenemos el problema inverso de la psicofísica. Pensemos en esto, el sistema visual ha evolucionado a un punto donde prácticamente va a reconocer dos cualidades de un estímulo óptico. ¿Qué elementos existen y dónde están colocados esos elementos? Y eso le da al ser humano una percepción visual que le permite captar figuras, fondos, profundidad, distancia, etc. Digamos que todo lo que entra a través del campo visual le da un encuadre al mundo. Vemos el mundo a través de los ojos, y por lo mismo lo que entra a percepción de cada persona, digamos que a su vez se va construyendo en un mundo psicológico. Ahora, ¿qué es en sí esto que les dije que es tema de debate y que vale la pena reflexionar? Es qué tanto influye esa connotación sensorial en la construcción de la psique humana. Si bien es cierto que podemos ya hablar actualmente de rigurosos estudios donde demuestran que, por ejemplo, ser expuestos a imágenes que causen algún tipo de irritación psicológica, por ejemplo, el estar en mucho contacto con estímulos que producen estrés visual, estrés auditivo, etcétera, podría explicar cómo es que ha evolucionado también la cuestión de la salud mental, porque actualmente podríamos definir que mucho de lo que existe en tema de salud mental tiene que ver con esa construcción que tú hiciste de tu propia mente sobre cómo es el mundo, sobre cómo es la vida. Y aquí encontramos algunos aspectos de la ontología. La ontología es este antecedente filosófico que estudia la naturaleza de un ser. Y para que esto tenga sentido, ¿no? Por ejemplo, cómo sensopercepción se convierte en psicofísica, y psicofísica tiene relación con la ontología. La ontología trata de explicar la naturaleza de las cosas en su naturaleza más última, en lo que es en general un ente en el mundo. Trata de explicar el ente no a través de la forma en la que lo percibimos, sino en cómo es. Por ejemplo, a la hora de tratar de describir este objeto, lo más probable es que la mayoría de nosotros recurramos a decir conceptos que ya conocemos, ¿no? Es una pluma, es color azul, tiene una punta fina donde sale tinta, etc. Y eso es un significado que ya le damos nosotros a este objeto. Pero en sí, ¿cómo podríamos explicar este objeto por lo que es, no para lo que sirve? Y ahí es interesante, porque finalmente es un objeto que se hizo para servir de alguna forma. Pero a ver, explicarlo con palabras. Para empezar, ¿cómo podríamos decir que es azul si eso depende del nivel de percepción que tenemos las personas? Y sabemos hoy día que nuestros ojos no captan todos los aspectos
todos los espectros luminosos que existen en nuestro ambiente. Si pudiéramos contar, por ejemplo, con un órgano diferente, como el de otras especies, veríamos los colores de otra manera. Entonces el objeto en sí no es azul, sino esto es una interpretación. Interesante esta parte de la ontología, porque básicamente a la hora de estudiar estas variaciones perceptuales que existen, descubre la dificultad que eso conlleva, porque realmente actualmente no podríamos desligar muchos de nuestros conceptos a través de lo que es nuestra interpretación como personas. Creamos todo un lenguaje para nombrar las ideas que entre todos nos pusimos de acuerdo para poder seguir transmitiendo a través del lenguaje. Y eso, de alguna forma, vuelve a tener un problema con la hora de explicar el mundo que nos rodea, porque finalmente estamos buscando hacer una traducción del mundo metafísico, de lo que no constituye a una cuestión tangible, y al reconocimiento de una respuesta tangible. Entonces es interesante porque en la unión entre sensopercepción, psicofísica y ontología se explica de la siguiente manera. La ontología estudia el ser en los objetos que son, o propone hacer esa resolución. La psicofísica te está diciendo cómo esta interacción a nivel de lo que haya en el exterior, cómo provoca y qué reacciones provoca en el interior de un individuo o de un sistema, y eso lo hace a través de un modelo matemático. O sea, te puede explicar de forma científica, comprobable, tangible, que hay cierta cantidad de estímulo que provoca una comunicación interna de energía que produce toda una mecánica de respuesta, y que esa mecánica de respuesta viene a ser estudiado por todo lo que es un sistema de sensopercepción. ¿Cómo traducimos lo físico con lo que tenemos interacción en una traducción psicológica? ¿Y cómo es que esto influye en la construcción de una psique? Entonces son digamos antecedentes que se fueron uniendo. Hay una persona que se llama Bonfrey, que ahí te los menciona también su documento. Él hizo una experimentación con baldes con agua donde puso 3 temperaturas diferentes, y se le dio instrucción a la persona para que tuviera interacción primero con algunas temperaturas y luego hacia otras temperaturas, con tal suerte de que ahí se encontrase la variación de que no podríamos definir algo absoluto para caliente o algo absoluto para frío, porque algo absoluto no existe en el mundo tangible, digámoslo así. En sus 3 baldes tenían agua a 3 temperaturas diferentes. Eso tiene que ver con, digamos que conceden un dato concreto, una temperatura en particular, algo que se puede medir en cuestión de grados Fahrenheit o centígrados, la unidad que quieran utilizar. Ese es un elemento tangible, y la persona a la hora de meter la mano al balde de agua fría y después meterlo al balde de agua tibia, la traducción de temperatura o la explicación que dio la persona es que ya el agua tibia estaba caliente, porque provenía su mano de un punto frío. Y se puede hacer lo mismo a la inversa. La mano en el agua caliente, si después la metes al agua templada, probablemente te va a parecer que está fría, porque vienes de un nivel de estimulación intenso. Entonces, pues hay valores absolutos en el mundo, pero no hay una interpretación absoluta para las personas. ¿Qué se tiene que hacer en esos casos? ¿Cómo se resuelve este problema a nivel de experimentación?
Pues a través de la definición de los umbrales. Y para esto vamos a hablar de el primer autor al que le debemos el antecedente científico de la psicología, que es Ernest Heinrich Weber. Weber encontró algo que se llaman umbrales. A través de sus experimentaciones se dio cuenta que hay variaciones en los procedimientos que pueden explicar que suceda un evento psicofísico o cómo es que se desencadena un momento psicofísico a partir de el manejo de ciertas variables. Él hizo, y aquí es donde encontramos la aparición de un primer umbral, ¿sí? un test que se basaba prácticamente en la utilización de un compás. Tiene un compás y, por ejemplo, lo podemos hacer nosotros mismos. Incluso te privas a una persona del campo visual para que no tenga esa determinación visual de lo que va a experimentar, y pone su mano y en un compás, ¿sí? Es como, bueno, digamos que si estuviera cerrado y se hace una presión en la mano. Dependiendo qué tan juntas estén las puntas, lo primero que te va a contestar es que él está sintiendo un elemento, digamos que está causando presión, ¿no? Pero uno, a pesar de que son dos puntas, pero su zona proximal de la zona de sensación está tan cercana que la experiencia de la sensación no se convierte en dos estímulos diferentes, sino que los traduce a uno solo. Ahora, conforme va abriendo el compás, el espacio se va haciendo más amplio y llega cierto momento de diferenciación o de distancia donde ya se pueden captar las dos puntas o los dos objetos que están causando presión en la persona. Y entonces esto nos viene a dar una explicación de qué tanto tiene que estar diferenciado un estímulo de otro para que haya una diferenciación. Y a eso se le llama umbral de impresión dual. Ahora, no solamente este umbral o las palabras umbrales tienen que entenderlas como los parámetros que permiten que se estudie un fenómeno en un sistema, en una persona. El umbral absoluto, por ejemplo, nos habla de la cantidad mínima de estímulo que requiere para ser captada. Digamos, qué tan tenue tiene que ser un sonido para que una persona sí lo capte. Porque en nuestro sistema de audición hay muchos rangos que pasan desapercibido por parte de nuestra audición. O sea, no podemos, no podemos captar todos los rangos de estimulación que existen. Del hay una cantidad mínima de estímulo que se requiere para poder ser captada. A eso le vamos a denominar la parte del umbral absoluto, que es la cantidad mínima que requiere un sistema para poder captar un estímulo. Y luego tenemos el umbral superior, que es el límite en el que una persona tiene captación sensorial porque el estímulo está rebasando su capacidad sensitiva y ya no se convierte en una traducción de información, sino se convierte en dolor. Entonces, cuando ya hay un umbral hacia arriba, un umbral superior, encontramos la región del dolor, cuando ya un estímulo puede causar pues sí, ya un malestar directamente sobre un órgano o que ya se está captando como una experiencia dolorosa. Un ejemplo de esto podría ser en el caso de la luz. Digamos que una lámpara que te ilumine funcionalmente, o por ejemplo una bombilla de 1000 watts, puede iluminar toda una habitación y no te va a lastimar los ojos porque está diseñada para que te ilumine pero no te sobreestimule. Que sin embargo, si pusiéramos un reflector directamente en la cara de una persona, un reflector por ejemplo de estadio, a la hora de encenderlo, lo más probable es que le queme las retinas a la persona por la cantidad de estímulo que significa un reflector. Entonces, digamos que
entre esas variables, entre esas diferenciaciones, está todo el rango de mediciones. Ahí también vamos a encontrar el otro de los umbrales, que es el umbral diferencial. Aquí hay una regla que se convierte en una norma para Weber, que por ejemplo dice: lo que se requiere para que un estímulo se diferencie de otro que haya cambiado, siempre tiene que ser como el aumento o el cambio del 10% de la energía de estímulo que está proyectando. Es decir, si nosotros viéramos el mismo ejemplo, ¿no?, de una bombilla, está conectada, pero tuviéramos un medidor de qué tanta iluminación podemos hacer que produzca. Digamos que visualmente lo que sería, siguiendo la ley de Weber, sería que tuviera que aumentar un 10% su intensidad lumínica o bajar un 10% su intensidad lumínica para que mis ojos lo puedan captar como una variación. Si hay un movimiento menor al 10% de un estímulo, no lo voy a diferenciar. Para mi mente no habrá pasado ningún cambio, aunque sí lo haya pasado. Esto puede explicarse también en otro tipo de connotaciones, por ejemplo en los sonidos. Puede llegar a ser que yo escucho o tengo como la captación de escuchar un sonido, ¿no?, pero lo escucho muy tenue, muy lejos. Para que yo pueda diferenciar un aumento en el volumen, pues tendría que aumentar en 10% su cantidad de estímulo que me está llegando, que estoy recibiendo, para que yo pueda captar que hubo un cambio en el volumen de ese estímulo. Ahora, ¿por qué esto es importante? Bueno, viene a abrir un campo muy interesante de estudio, porque entonces, ¿qué umbrales o bajo qué umbrales se está moviendo el funcionamiento psíquico de las personas? ¿Qué cambios puede captar y qué cambios no capta? ¿Qué existe fuera de lo que capta el cuerpo humano? Y eso que existe fuera de la captación del cuerpo humano, ¿tiene alguna influencia en las personas o en cómo funciona tu entorno? Y regresamos a cuestiones filosóficas, porque ahí lo podríamos estudiar como qué es real. Ejemplo. Bien, ahora en lo que resta de la sesión vamos a dar como un repaso en general de qué es lo que debes aprender o qué es lo importante en estas primeras líneas de tu texto, de la información que se te está proporcionando, y sobre todo que también le encuentres un razonamiento profesional a esto. Bueno, pues resulta que lo que tienes que saber cuál es el objetivo y cuál es el concepto de la psicofísica. Recuerda que la psicofísica es parte de la psicología experimental, ¿sí?, que estudia tanto las correlaciones, es decir, las cosas que están unidas, aunadas, a las regularidades, las condiciones en las que normalmente sucede un evento, y entre la intensidad y la calidad de un estímulo, es decir, cómo debe ser un estímulo para que pueda ser captado. Y la parte del estudio de las sensaciones, que es básicamente la relación entre la estimulación física y la sensación o la significación psicológica. Tienes que recordar su antecedente con Kramer, que te platicaba yo hace un momento, que proponía una correlación cualitativa entre la cantidad de estímulo y la respuesta sensorial. Recordar que existen 4 tipos de experiencias que actualmente estudia la psicofísica: el primer momento de la detección, la discriminación, el reconocimiento y la estimación de un estímulo. Funcionar a través de entrada de información y salida de información. Considerar a la persona o al ser humano como un objeto que en nivel físico y a nivel mental funciona a través de intercambio de información.
Eh, Tienes que recordar el problema inverso de la percepción, que tiene que ver con la cuestión del funcionamiento del sistema visual. En la ontología, pues bueno, básicamente tienes que recordar cómo en un primer momento se encargaba de tratar de explicar la naturaleza de los fenómenos por los entes que existen en el mundo, y que bueno, posteriormente nos podríamos dar cuenta de que la psicofísica vendría a explicar cómo esta experiencia con el ambiente o con la realidad es variable a partir de las estimaciones de cada persona. Y estas estimaciones pueden también tener una unidad de medición, que son los umbrales. Y para eso pues tenemos el umbral, digamos, lo mínimo que necesitas para captarlo, que es el umbral absoluto, el umbral superior, que cuando ya se cruza se convierte en dolor, umbral de comprensión dual y el umbral diferencial. Ahora, Weber en su estudio también hizo mapas de regiones cutáneas, a las cuales les denominó que algunas zonas había más sensibilidad que en otras zonas, a lo cual se determinó zonas erógenas. Y el índice de Weber, que sigue siendo una medición válida y aplicada, que es el 10% de unidad de estímulo que tiene que haber en variación para que pueda ser captado como una variación de estímulo. ¿Cómo se utiliza todo esto en campo de la psicología? ¿Por qué un psicólogo tiene que saber la naturaleza de las sensaciones? Primero, reflexionar que no solamente estamos trabajando con el ente en un plano, es decir, si la persona viviese una transformación a nivel psicológico, también puede haber una respuesta física. Y también en el otro sentido, si la persona vive una transformación física, puede haber una traducción psicológica. Si somos dispositivos de constante intercambio de información con el ambiente y estamos aprendiendo de él y cambiando respecto a él, tenemos que comprender cómo las personas usamos este sistema. Una de las cosas que yo, por ejemplo, puedo señalar que puede ser un objeto de estudio para ustedes como psicólogos en este momento de la historia, podría llegar a ser el uso de la digitalización en cuanto a cómo están cambiando las formas en las que las personas están traduciendo su mundo a nivel psicológico, y que tiene que ver con la cantidad y la calidad de los estímulos que estás ingresando en una psique. Entonces, ¿cómo es que se están utilizando los actuales alcances tecnológicos y cómo las personas estamos reaccionando hacia ello y cómo estamos migrando a un estilo de vida que cada vez considera más parte de su realidad una parte digital? ¿Y por qué esto tiene que ver con sensopercepción? Pues tan solo centremos nuestra atención en qué es lo que está captando nuestro cuerpo, nuestro sistema. Si tenemos un mal hábito o un hábito irregular del uso de información, pues podríamos estar ahí sometidos a estímulos, a imágenes, a sonido, que intervienen con lo que permitimos que existe en nuestro pensamiento, y que eso puede volverse un hábito inconsciente. Las personas pueden hacer inconscientemente pueden estar captando, ¿no?, inconscientemente una versión de la realidad que pudiera llegar a verse sesgada por el tipo de información que están consumiendo. Entonces sí es como interesante darnos cuenta que, por ejemplo, en términos de la formación de una mente, la captación de los estímulos es lo que permite que existan estos parámetros. En personas con algún tipo de problemática a la hora de captar estímulos, podríamos también hacernos la pregunta: ¿qué tipo de formulación mental o en qué tipo de experiencia mental vive en esas personas? Y que también en algunos momentos lo pueden estudiar en otras ramas de la psicología.
¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, con una mente que llega a un grado de deterioro muy, muy amplio? Pues podemos ver incluso que hay una distorsión del uso de estos mecanismos que captan información sensorial. Pensemos, por ejemplo, en las personas que también llegan a un grado de psicosis donde pueden llegar a presentar alucinaciones y cómo esos elementos, cómo se originan para que tenga una experiencia de sensación. Eso es un buen ejemplo de sensación, porque estás experimentando algo a nivel psicológico, pero digamos que en realidad no hay algo físico que esté justificando esa significación psicológica. Entonces todo este campo es de carácter científico, es de rigor. La psicología experimental en este sentido, por ejemplo, actualmente debe estar estudiando los niveles, las reacciones que tienen los estímulos a la hora de consumir información, por ejemplo, a la hora de ir interactuando con su entorno. Y lo que debemos ser conscientes nosotros es que vamos a estar siempre muy atenidos al cambio de la psicología de las personas, pero tomando en cuenta lo que es saludable en cuestión de términos tanto psicológicos como físicos. Entonces, el que haya variaciones de este tipo de experiencias enriquece también la captación de la traducción del mundo que nos rodea, y sobre todo el ser consciente de que también podemos trabajar desde la parte sensorial en muchas de nuestras áreas. En estimulación temprana, por ejemplo, trabajamos mucho con la parte sensorial. En la parte educativa trabajamos con muchos estímulos también sensoriales. Por ejemplo, en los casos de la psicología experimental, de la psicología que realiza directamente experimentaciones con la formación psicológica de las personas, pues lo usan mucho porque a partir de ahí podemos establecer que hayan surgido, por ejemplo, estudios de laboratorio que actualmente son muy importantes, son muy válidos, como los estudios de gabinete. Entonces todo esto abre un campo interesante porque la barrera o la brecha que antes pertenecía a la filosofía se empieza a explicar a través de ya una psicofísica. Y cuando llegamos a este punto podríamos llegar a determinar cómo es que somos seres funcionales, sensibles, pero a través de una explicación ya comprobada cualitativamente. Por eso es que les decía que también este era un antecedente de la psicometría, porque a partir de establecer sistemas de medición de la sensación, empezó a haber una apertura hacia estudiar otro tipo de sistemas que también tienen que ver con la formación psicológica. Y ahí podemos encontrar, por ejemplo, que la psicometría va a crear sus propias herramientas, sus propios parámetros para poder desarrollar técnicas de identificación de la personalidad o técnicas que tienen que ver con la distinción de rasgos como el aprendizaje de una persona o sus intereses, etc. Entonces, bueno, hasta aquí vamos a llegar a la primera sesión. Lo interesante es cómo esto va avanzando en su evolución teórica, pero ya desde aquí lo importante a señalar es que estamos hablando de psicología científica cuando estamos hablando de sensopercepción.